Hoy queremos comentar, perdonen, no encontramos una sala más grande, casi siempre esto es un círculo y la idea es interactuar, no es que presentemos, pero le vamos a hacer como una muy breve presentación para alargar la comunicación. Esto es parte de un trabajo en coautoría con Mariana, Paola y Diana, Paola Camelo, Diana Bájaro y Mariana Vargas, sobre un proyecto un poquito más amplio sobre sobre qué sucede cuando los desiguales se juntan. Digamos que ese proyecto empezó cuando yo entré a la Universidad de los Andes y Ser Filo Paga estaba empezando también conmigo, mis estudiantes eran estudiantes de Ser Filo Paga, muchos, y entonces pues me sorprendió ver, dada toda mi historia de estudio de segregación, cómo podría ser un estudio de integración, o sea, al revés y en un ámbito educativo. ¿Qué pasa? Siempre decimos que la segregación ocasiona muchas cuestiones negativas. Para mí, que soy socióloga urbana y he estudiado el barrio, el efecto vecindario negativo sobre las personas que viven en un área homogéneamente pobre. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces si todos esos supuestos son falsos? Si estamos suponiendo todo el tiempo que deberíamos estar juntos y cuando estamos juntos la cosa no funciona. ¿Qué pasa? Y entonces este proyecto era una ventana, como un experimento natural para ver integración. Y la verdad es que no sabíamos, no tenía idea que podía pasar. Tal vez podría pasar, como ha pasado en otros ámbitos educativos o residenciales, más exclusión o evasión. O podría pasar, como dice Alport, un psicólogo social muy ya clásico y revisado, pero que yo creo que sigue siendo muy importante, cuando estamos juntos en situaciones de equidad. Ella lo pensaba para los afros en Estados Unidos en los años 60, puede ser que existan, que se baje el prejuicio, al menos, ¿sí? Puede ser que exista el prejuicio, pero fíjense que esa hipótesis del contacto es en condiciones de equidad. Si no es estar juntos, piensen que nosotros estamos juntos con el otro en muchas otras situaciones, y por el otro estoy entendiendo a otras clases sociales. Pero la cosa o lo interesante de este experimento de Ser Filo Paga es estar juntos en condiciones de equidad en un salón de clase. Entonces empezamos este proyecto y algunos de esos primeros estudiantes se empezaron a sumar, que son Diana, Paola y Mariana, de esos primeros estudiantes que tuve en la universidad. Y la pregunta empírica es cómo ha sido la interacción entre clases sociales altas y bajas en la universidad en uno de los países más inequitativos y fragmentados del mundo, Colombia, a partir de un programa estatal de becas. Queríamos entender sobre todo las redes sociales las redes sociales entre estudiantes filos y el resto de los estudiantes y las experiencias de movilidad en la universidad. Este paper que vamos a presentar hoy es más sobre las experiencias en la universidad. Pero hay otros, digamos, como por si les interesa leer, como de contexto, las cosas que han salido. En realidad no es sobre la Universidad de los Andes, sino sobre la evaluación nacional, la línea de base nacional de Ser Filo Paga Colombia. Y ese es lo más corto que pueden leer, son esas 3 páginas anteriores, la nota de política, que son 3 paginitas como sobre el impacto a nivel país del programa en su primer año. Este es un paper que escribimos con Javier Corredor, profe de la Nacional, y con Carolina Maldonado, profe de Educación, sobre algo muy parecido a este trabajo, que es más sobre los Andes, pero lo hicimos con los datos de todo el país. Sobre todo nos centramos en los déficits de capital cultural de los estudiantes Ser Filo Paga y los problemas que eso tenían para el éxito académico. Y finalmente es un paper que tiene mucho también que ver con que fue como lo primero que salió, como las primeras reflexiones, y salió en español. Y este paper se centra mucho en las emociones y es como la puerta de entrada a que vamos a presentar hoy. Y se centra en las emociones porque, a pesar de que yo había trabajado toda la vida con personas de sectores populares, en barrios populares, en situaciones de altísima marginalidad, nunca había llorado tanto en mis entrevistas como en este proyecto. No solo lloraban los estudiantes filos, lloraban los estudiantes no filos, lloraban por 1000 razones, y es que nunca había estudiado tampoco jóvenes y adolescentes, y la verdad es que lloran mucho, pero empecé a ver que no era algo como idiosincrático, sino que había ahí algo que había que rascar. Sí, había los problemas de la transición a la adultez, pero también había otra cosa que tenía un patrón
y que tenía que ver con clase social. Y empecé a leer, entonces nunca había leído, ni era una socióloga de las emociones, sobre las emociones y la clase social. Y así fue que surgió este trabajo y que empezamos a pensar en lo que es el paper de hoy, que es sobre los costos de la movilidad social, emocionales pero también otros. ¿Por qué es importante? Porque es importante entender, como un poquito para darle relevancia, porque es importante entender las relaciones sociales de los estudiantes pilos con los otros estudiantes. Bueno, es importante, como el supuesto detrás de esto es que el capital, una hipótesis de la sociología clásica, que el capital social es importante, que tener relaciones con otras personas que tienen más recursos que uno puede ser útil al momento clave de conseguir empleo o de tener información no redundante. Esto lo podemos pasar en el contexto en el que está, y ir a la universidad como para tener un poquito de contexto de por qué, digamos, el único comentario que a mí me hizo el comité de ética de la universidad fue por qué el título de mi proyecto era una universidad de élite, que por qué estaba asumiendo que es una universidad de élite. Pero ese comentario también me lo han repetido, entonces capaz que es importante explicarlo. Digamos, universidad de élite, la más cara del país, listo. No, pero esa sería una explicación fácil, pero digamos que lo que vemos acá es los estudiantes de la universidad en distintos cortes por grupos de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, y lo que vemos es que en los años primeros de Pilo Paga, y sobre todo en enero, que es cuando entraban los estudiantes Pilo Paga, un tercio de la matrícula, más o menos, un poquito menos de un tercio, se vuelve de estrato 1 y 2 y después desaparece. Digamos que el programa sí es una inyección de estudiantes brillantes de estratos más bajos que de otra manera no podrían pagar la matrícula. Para que vean un poquito lo que hicimos en los otros trabajos, en los estudios, por ejemplo, en el trabajo sobre redes, esa es la red de ingeniería civil. Nosotros lo que hicimos, seguimos algunas cohortes, y acá está Andrés Molano de Educación, que hizo ese trabajo conmigo y me ayudó a hacer la encuesta. Lo que les preguntamos es, para toda tu cohorte de 2017-1 en ese caso, ¿tú de quién eres amigo? Por ejemplo, de Andrés, María José, ¿tú eres amiga de Andrés? ¿Has hecho trabajo con Andrés? ¿O has ido a la casa de Andrés? Y Andrés después le preguntaban por mí y por los otros 69 en el corte de 70 personas más o menos. Se los hacíamos en bloques que lo pudieran leer en el celular para no cansarlos, randomizados. Y la verdad es que no sabíamos qué íbamos a encontrar, pero uno esperaría en una sociedad tan desigual como esta y con trayectorias tan diversas que Mauricio García tiene esa frasecita que es como que nos queda grabada, que es un apartheid educativo, que me parece importante como grabárnoslo. Las chances de interacción no nos parecían tan fáciles, al menos, digamos. Y encontramos que en realidad la segregación, ese es otro paper que no puse ahí, que escribimos con Andrés y con unos profes y estudiantes de ingeniería, y con Felipe Fajardo, un estudiante de economía, que la homofilia, es decir, la probabilidad de que yo sea amigo de alguien parecido a mí en términos de clase media como estrato 1 y 2, 2 y 3, y 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, no es alta. ¿Sí? La homofilia no es alta. Entonces, como encontramos eso y dijimos, qué raro, lo medimos un año después, ahora sí va a ser alta. Y no es alta. ¿Sí? No es alta. Sí, es más frecuente que si yo soy de clase baja, o de estratos bajos, me haga amigo tenga de pronto un amigo más parecido a mí. Y eso, listo. Pero, a ver, los adolescentes siempre son homofílicos, la gente es muy homofílica, casi todos los amigos de todos nosotros son parecidos a nosotros. Y entonces este programa sí está produciendo unas relaciones que no se producirían en otro contexto. Sí es un poquito más alta, pero no tan alta, y no sé si trae eso, sí. Sin embargo, esto no es el ideal de la hipótesis del contacto de Alport, ni mucho menos. Nosotros preguntamos mucho por bienestar subjetivo e integración. Hicimos un índice de integración a la universidad, y los que tiene, por ejemplo, me siento parte, me siento que encajo en la universidad, me siento que encajo en la carrera, me siento muy diferente a otros estudiantes de la universidad, y así. Ese índice funcionó, lo juntamos y vimos cómo funcionaba para distintos estudiantes, y vemos que el índice de lo que llamamos belonging o integración social a la universidad es menor, pasa a la siguiente, para estudiantes pilos que no pilos. Entonces acá tenemos, esta es como la distribución de belonging, y estos son los estudiantes pilos,
azulitos, y ese es el fit para ellos, es siempre más bajo, el promedio es más bajo que para los otros estudiantes de tratos medios y altos. Entonces ahí tenemos un problema, el problema de pertenencia y de sentirse bien y que encajo, pero acá graficamos el belonging o la pertenencia frente a la homofilia, o sea, cuán cerradas son sus redes, y lo que vemos es siempre para los pilos la pertenencia es menor, pero esto es aún peor para aquellos que son más homofílicos, es decir, aquellos que tienen más amigos parecidos, más amigos pilos y son pilos, tienen el peor belonging, ¿sí? la peor pertenencia. Entonces, no sé si traje el otro de menos que el azar, más que el azar, no, ya empieza el otro. Y entonces, si bien no hay homofilia, la homofilia es negativa. Aquellos que sí son homofílicos tienen un impacto muy negativo en su belonging, en su pertenencia, y sabemos que eso tiene un impacto en el desempeño académico. Sí, para ser filopaga, eso es importante lo que dice Mariana, porque aquellos que son homofílicos y pertenecen a clases medias o altas, les va mejor en su belonging. O sea, si soy clase media o clase alta y soy homofílico, me va mejor en mi sentimiento subjetivo de pertenencia. Puede ser del otro lado, ¿no? Me siento que pertenezco menos y por eso busco relaciones más homofílicas. De acuerdo, la causalidad, sí, no, la causalidad puede ser recíproca o inversa, de acuerdo. Pero ambas son muy interesantes. Claro, mientras que los que son de clase media o alta, que se relacionan más con personas de su misma clase, sienten al contrario que la universidad es parecida a ellos y que ellos son parecidos a la universidad, justamente porque se relacionan con ellos, y que mal que bien están mucho más ligadas al estereotipo que tenemos de cómo los antes, incluso antes de nuestra parte de la universidad. Y digamos, si bien lo que dije es cierto, la homofilia no es alta, es menor que la que esperábamos, sí es improbable. O sea, ¿cuáles son las relaciones menos improbables? La de un estudiante pilo con un estudiante de élite, y de un estudiante de élite con un estudiante pilo. Ahí los brokers y mediadores son los medios, que en muchos casos son muy cercanas sus experiencias, su capital cultural, sus estreses respecto a las deudas, etcétera, que a los estudiantes pilos. Entonces eso en el contexto del estudio, y ahora sí entramos a este trabajo. Entonces, ya hablando más del paper que pues, espero que algún día pueda leer, este estudio, la metodología que trabajamos en general fue para todos los trabajos que han salido de ahí. Fue una metodología cualitativa, la que vamos a exponer ahora, también en primera fila hablo parte de la cuantitativa. En la cualitativa fueron 60 entrevistas que logramos hacer. No todas fueron pues acá en la universidad, sino hubo otras 3 universidades más que se usaron sobre todo como por control para ver realmente qué tanto se diferenciaba de las vivencias de aquí de los estudiantes con otras universidades públicas u otras de élite, y en general encontramos que es un patrón muy parecido en todas. También en la metodología pues hubo trabajo de campo, observación de cómo eran las relaciones de amistad, quiénes eran los que se juntaban entre sí, quiénes eran amigos y quiénes no eran amigos o dejaban de ser amigos, y también pues un grupo focal y muchas conversaciones informales. Realmente sí creo que eso es lo que más nutría sobre todo el proyecto, y creo que casi todos los proyectos como que uno hace, siempre en las conversaciones informales sale realmente muchas veces lo valioso de lo cualitativo, como lo que hay detrás de la historia. Entonces pues es fantástico esa parte. ¿Qué queríamos nosotros saber? La literatura pues ya ha hablado de los aspectos positivos que tiene la movilidad social pues ascendente a través de la educación superior. También ha hablado de los costos que tiene, porque pues no todo es hermoso y bello. Entonces pues estaban los 2 casos de la literatura, y lo que nosotros queremos ver aquí era cómo el contexto de procedencia del estudiante, su capital cultural, el capital cultural de sus padres, el capital social, el capital económico del que venía, cómo eso estaba moldeando sus vivencias aquí en la universidad. Entonces realmente, si mi papá tuvo formación académica, logró terminar el colegio, ¿eso hace una diferencia a un padre que no haya terminado primaria, por ejemplo? Esas cosas nos preguntamos y queríamos saber realmente cómo los estudiantes están viviendo pues sus experiencias aquí, porque ya sabíamos que había movilidad, ¿no?, respecto a los padres, que acá ya lograron acceder a educación superior. Ahora queríamos saber cómo se estaba viviendo ese proceso, que siempre lo venden como muy positivo. Pues si la persona logró ascender, entonces súper bien, pero detrás de eso hay una serie de cosas. Entonces, bueno, nosotros, el paper en general está dividido en 3 partes. La parte de experiencias positivas, que obviamente no se pueden pues
descartar, los costos que acarrea la movilidad. Y pues la última parte del paper es ya lo de procedencia, el contexto de procedencia, la crianza, el tipo de educación que impacta mucho en las vivencias y cómo los estudiantes, los costos, porque para todos hay costos, no solamente para estudiantes becados, pero cómo uno logra sobrellevarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, respecto a las experiencias positivas, hay varios extractos de las entrevistas, aquí puse uno, y habla acerca, la estudiante habla de cómo la universidad le cambió su manera de pensar y cómo en la universidad todo el tiempo estaba aprendiendo. Eso era un patrón generalizado todo el tiempo y era en la universidad, uno siempre sabe, siempre aprende muchas cosas, no solamente respecto a cosas académicas, sino también de cómo moverse e incluso maneras de actuar en la mesa, guías culturales, sobre todo en este paper no tanto, en el paper de María José anterior, habla mucho de ese guía cultural también, le enseña a uno a moverse en algún lado, maneras de actuar también, entonces es muy bueno porque le enseña a uno como esas cosas que no necesariamente están escritas en papel, pero son esas normas informales que a veces son importantes saber. Y lo digo por mi experiencia propia, ¿no? Porque pues digamos como que uno va a un restaurante y le dan una cantidad de cubiertos y uno no sabe por dónde empezar, pues sí, entonces ahí como que yo también parte del proyecto, pues yo fui estudiante de Serpilo Paga, y era eso, tenía un guía cultural como que le decía uno, la servilleta en el regazo, aprendí que eso era el regazo, ese tipo de cosas que pues realmente pues en mi vida jamás los había visto, pero pues o sea, son cosas que claro, están como muy estereotipadas tal vez, como de clase alta, no sé qué, pero pues que le enseñaran a uno ese tipo de cosas y uno ver a todo el mundo hacer eso porque era su cotidianidad, no era como que todo el mundo actuando ponía la servilleta en el regazo, no, era normal como cuando uno se sienta en la mesa a comer, normal, acá ya pues su servilleta y los cubiertos de aquí. Entonces ese tipo de experiencias es a lo que vamos con esto, de que no necesariamente todas eran académicas, sino también de cómo moverse en la universidad, donde el almuerzo era mucho más barato, las fotocopias también mucho más baratas, ese tipo de cosas que como uno como estudiante que no gana un sueldo, pues le interesa saber. Otras experiencias positivas de los que hablan mucho los estudiantes es del privilegio que sentían de estar en esta universidad, especialmente el primer extracto habla de tener clase con exministros, pues digamos que personas que admiraban muchísimo, profesores que solamente habían visto tal vez en alguna entrevista en televisión y tenerlo ahí en la clase, entonces era realmente muy valioso para muchos estudiantes porque pues iban a aprender como de primera mano lo que uno realmente sentía que era muy lejos poder tener contacto con alguna de estas personas. Y también hablan de los consentidos y queridos, amor, se sienten amor aquí en la universidad por parte sobre todo de la parte administrativa de la universidad, entonces que les ayudaban a cómo escribir materias, había decanatura por ejemplo que tiene, si vas a retirar las clases, entonces ven primero aquí, dinos por qué todo el acompañamiento que también que ha hecho decanatura y muchas dependencias de la universidad, los tomaban como positivos para poder afrontar pues el proceso difícil para personas que llegaban con problemas en matemáticas, en inglés, entonces tenían supletorios ya más de cursos de matemáticas, otros cursos en inglés, que ayudaban el refuerzo, pues que uno no llegara tan descuidado aquí en la universidad. Y respecto, este es el estatus un poco grande, pero siento que este refleja absolutamente como todo lo positivo, como que resume lo que la mayoría de entrevistados dijeron, y es acerca de, bueno, de lo de abrir puertas, de la manera en la que piensan. En el paper está un extracto de un estudiante que es estratégico, dice, pues yo me junto con los que me convienen, y pues lo que no, uno lo va dejando en el camino. Suena algo horrible, pero pues realmente en las redes sociales y mucho pues funciona así, realmente la información que fluye a través de ciertos contactos es la que en últimas le permite a uno después obtener un empleo, ubicarse en algún lugar. Entonces en los entrevistados aparece mucho esta parte. También su manera de pensar de las aspiraciones que tenía, de hecho esta estudiante se graduó ayer, entonces yo la sigo en Instagram, y decía algo muy parecido a esto, y decía como que yo quería llegar, como pensaba tener un negocio, sí, un negocio ahí, normal, pero ahora acá dicen, no, yo no quiero tener negocio, yo quiero ser la mejor empresaria, o sea, no cualquier empresaria, la mejor empresaria del mundo. Entonces yo veía su Instagram y decía como, esto es lo que se tenía en la entrevista, como que lo digo. Y es esa manera en que realmente cambian su manera de pensar, de que realmente a través de la educación que reciben aquí y de todos los saberes que pues, logran adquirir, pues van a poder tener un panorama mucho más amplio de posibilidades. Perdona, ¿en qué momento en la carrera los estudiantes, porque esta cita
¿Estaban ya terminando? Esta cita no, estaba como en mitad de la carrera, estaba en mitad. En realidad la mayoría, no, sí, hay mucha diversidad, no necesariamente son de un solo semestre y de final. Pues ella ya graduada, y en el momento de la entrevista sí estaba como en la mitad, de hecho fue la primera entrevista que yo hice. Bueno, las aspiraciones y también incluso su calidad de vida. Entonces ya no era que los papás tenían que sostenerla en todo. Claro, los papás pagaban el arriendo, los servicios, pero ella sentía más independencia porque no tenía que pedirles cosas como el almuerzo, las fotocopias, el transporte, porque con lo que daba el gobierno del subsidio de Serpilo Paga, más pobre que acá en la universidad, ella sentía que tenía de dónde adquirir dinero y además que la universidad, en eso también lo cuenta mucho ella, le daba beneficios a personas que eran becadas para trabajos labores ocasionales. Entonces ella trabaja mucho en dependencias como Scouting, el DCIT, entonces de ahí puede también obtener ciertas ganancias que le ayudan a mejorar también la calidad de vida que tenía. Bueno, entonces como les contaba María José, en nuestra investigación no solo eran cosas lindas y bonitas, sino que en verdad tuvimos que comprar caja de pañuelos. Creo que es como la primera anécdota que teníamos, porque pues hablar de movilidad implica hablar de sentimientos, hablar de emociones. Y creo que, no sé, yo como que tuve las entrevistas más sentimentales de todas, porque uno, pues soy psicóloga, y siento que la gente se abría mucho también por el hecho de presentarse también como yo soy psicóloga, pues puede como sentirse cómodo. Igual creo que las tres éramos las personas más queridas del mundo, entonces eso también ayudó un montón a sentirnos como con mucho rapport con las personas que entrevistamos. Entonces bueno, como les dije, los motivos de esos llantos no eran de más, como que para nosotros era, pues digamos que muy importante encontrar esos factores repetitivos en los estudiantes pues, que habíamos entrevistado, y encontramos que podíamos identificar una sobrecarga en tres niveles: uno a nivel de capital académico, otro a nivel de capital cultural y otro a nivel de capital social. En el paper están básicamente estas tres categorías y pues para los que no han podido leerlo, pues los invitamos también a que les echen una revisada, porque eso pues digamos que es muy interesante las citas que tenemos ahí. En este momento pues igual creo que hay unos que coinciden, pero hay otras que no, y también por eso también les traemos como información diferente. Entonces, ¿a qué nos referíamos nosotros un poco? Sí, está bien. A sobrecarga. Al final de cuentas, todas se trataban de una sobrecarga emocional, económica y social por un tipo específico de motivo. Entonces, cuando hablamos de capital académico, nos estábamos refiriendo a todas esas falencias que las personas traían de sus colegios, de toda esa información que pues ha convertido en un reto el no saber inglés, el no ser tan bueno en cálculo, el no haber tenido el mejor estudio, pues haber podido estudiar en el mejor colegio, y no sé, un bachillerato internacional, que pues digamos que es algo que pues muchos sabemos que los estudiantes que vienen de Serpilo Paga son en su mayoría de colegios públicos. Entonces, cuando no sabemos tanto, cómo nos enfrentamos, digamos, a un ambiente académico tan exigente como esta universidad, y pues como las universidades en las que estudiaban los pilos que entrevistamos, y es el empezar a darse cuenta que lo que yo sé es algo que otra persona lo vio en su colegio cuando estaba, no sé, en noveno, y yo hasta ahora lo estoy viendo en primer semestre en precálculo, haciendo como cursos adicionales. Esto creo que es algo que, uno, es tiempo, que las personas están haciendo un esfuerzo doble por, no sé, por aprender lo que no aprendieron antes, y dos, pues también es energía, o sea, también es un desgaste emocional, es un estrés de no saber, de querer nivelarse. Entonces lo que encontramos acá son emociones, muchas emociones, y específicamente una presión horrible atada a la necesidad de tener un promedio alto. Entonces, pues digamos que esto es lo que pueden ver en estas citas y en las citas que yo tengo. Ahora, con relación a el capital cultural, hay muchas cosas que la gente odia. Nosotros hemos tenido, digamos que, la oportunidad de hablar con Decanatura, pero creo que María José se ha encargado de que este proyecto sea muy ético y que tenga la retribución y digamos que una responsabilidad social muy grande con las personas que entrevistamos y pues con las personas que no alcanzamos a entrevistar, pero que seguramente tengan que enfrentarse a estos desafíos. Y es obvio, parece muy obvio llegar a un contexto donde todos usan Bershka, no sé, Zara, o sea, lo mínimo que usan es Bershka y Zara, pues podemos subir por otras marcas, y darnos cuenta que, bueno, yo llego de un colegio donde
usaba uniforme, nunca tenía acceso a este tipo de marcas y llegó a un contexto donde tengo que preocuparme por comprar cosas nuevas, como visten los otros, no quiero que se den cuenta que soy mercado, ¿qué hago para encajar de alguna manera y sentirme pertenecer a ese contexto? Entonces encontramos acá el testimonio de un estudiante que sentía mucha vergüenza, mucha pena por tener que pues ir a la universidad y la necesidad de un esfuerzo súper increíble por endeudarse, sacar créditos, buscar de todos modos medios para poder, uno, viajar con sus amigos que se iban a Santa Marta cada 8 días y pues no sé, como quedarse un poco como sorprendido cuando los amigos hablaban de viajar y de ir a Europa y yo, ups, no he salido de Soacha. Entonces creo que un poco nos habla de esto esta categoría y creo que es muy rica también, pues porque hay muchas cosas que naturalizamos, sí, es muy normal llegar a una universidad de élite, pero cuando me preocupa el cómo comer, cómo vestirme, qué es el Wills, nadie, o sea, como que uno llega y, bueno, ¿qué es Wills? Bueno, a mí me pasó porque era una persona que venía de otra ciudad que no tenía idea, pero hay mucha gente que, pues, oiga, el Wills no sirve para mi barrio, creo que eso no aplica. Entonces es como en unos límites también culturales, simbólicos que pues no se ven y que parecen otros. Entonces esta categoría creo que es una de estas riquezas que tiene esta investigación. Y por último, tenemos la sobrecarga emocional económica por capital social, y a que nos referíamos un poco con esto, a esas desventajas, a esas brechas que habían entre los estudiantes que en los colegios privados, en los clubes sociales, en los intercambios internacionales que tenían, pues tenían la oportunidad de conocer, no sé, todos los del Nueva Granada se conocen con los del Vermont, no sé, como que son redes que al final de cuentas se vuelven bastante sectarias y en ese motivo, pues en esa medida, pues tiene una ventaja para los estudiantes de élite y es ya tener amigos en la universidad, tener miles de contactos, saberse cómo mover, ya saben incluso con quién hacer trabajos en caso de que necesiten hacerse en grupo. Pero entonces llegan los estudiantes pilos muy desorientados porque tienen mucho temor a ser rechazados, a que esa persona que es muy diferente a mí me rechace, sea pues clasista y diga, no, con usted esto es muy distinto a mí, que al final lo que pues no sé, la psicología social y la sociología nos habla de me junto con las que son muy parecidas a mí. Entonces pues encontramos literalmente sentimientos de tristeza, incluso estudiantes que nos referían depresión. Y pues obviamente para mí era muy interesante pues desde la psicología ver esto, o sea, si hacemos otro estudio clínico, creo que valdría mucho la pena hacer un estudio clínico sobre los estudiantes pilos, porque pues creo que nos llamaría mucho la atención y la necesidad de intervenir la clase social ahí. Entonces encontramos lo que les digo, un poco de tristeza, me sentía sola, la soledad es algo que es pues repetitivo, es un factor súper repetitivo en nuestras entrevistas. Al principio del semestre, ya luego, pues por fortuna vemos que la gente empieza a movilizarse y a tener amigos, pero pues como mucho más acotados que las personas que tienen las ventajas de venir de un grupo social o de un colegio súper grande y tener amigos. Y ya, como que eso, digamos que es lo que queríamos compartirles un poco sobre los costos de la movilidad ascendente. Y pues como hacer la invitación nuevamente a que veamos cómo los recursos económicos, sociales y culturales hacen que pues, la adaptación sea mucho más fácil o mucho más compleja a una universidad como esta y pues las implicaciones que tiene para los científicos sociales, digamos que pensar no solo en investigación diagnóstica, sino en intervención. Bueno, y esta es la última parte del bueno, de los resultados que exponemos en el paper, que básicamente es quién lo goza y quién lo sufre. Vimos ya que hay experiencias muy positivas ligadas a la movilidad social ascendente, igual que hay experiencias muy negativas y muy dolorosas, pero estos tipos de experiencia no estaban distribuidos homogéneamente entre los estudiantes, incluso entre los estudiantes de Serpilopaga que entrevistamos, incluso si venían de contextos muy similares. Había algunos que tenían experiencias positivas mucho más marcadas que las negativas, otros que las experiencias negativas sobrepasaban con creces las experiencias positivas que habían tenido en este proceso de movilidad social. Y bueno, empezamos a preguntarnos a partir de la historia de vida, ¿será que hay algo más? ¿Será que hay algo que no es solo del individuo que llega y se adaptó o no se adaptó, sino que algo que viene desde antes, desde su historia? Y
encontramos principalmente dos factores: la crianza y las experiencias educativas previas, que incluso en individuos muy similares, digamos socioeconómicamente hablando, podían hacer diferencias muy marcadas en su experiencia en la universidad y en las que tanto la están disfrutando, o al contrario, que tanto se estaba convirtiendo en un peso cada vez más difícil de llevar para ellos. Entonces, lo primero, en términos de crianza, es algo que, bueno, ya se sabe desde hace un rato en sociología, y es que los padres son de los principales generadores de capital cultural y social en los niños, sobre todo capital informal. Es decir, cosas tan sencillas como si tú estás acostumbrado a relacionarte con figuras de autoridad de manera docente, que te puedas negociar con ellas, que puedas pedir si necesitas algo, o si para ti las figuras de autoridad son algo intocable, que es solo sí señor, no señor, y no se les pregunta nada, o qué tan cómodo te sientes interactuando con personas que son diferentes a ti, o bueno, hay una serie de cosas que parecen muy innatas, muy naturales, pero en realidad están viniendo desde que somos pequeños, desde los primeros años en nuestra familia. Y la sociología habla mucho de este capital cultural que traen los padres, diferenciado por clase, por la clase social a la que pertenecen los padres. Lo que nosotros encontramos es, bueno, para el caso de Serpilo Paga, la mayoría, por no decir todos, venían de familias donde sus padres tenían un capital económico y bueno, que pertenecían a una clase socioeconómica más baja. Y sin embargo, a pesar de que su clase socioeconómica es muy similar, la crianza no era siempre la misma. Entonces encontramos casos de padres, y especialmente madres, abuelas también, que a pesar de no haber tenido mucha educación formal, de no tener muchos recursos culturales, académicos, económicos, sociales, instauraban un poco en sus hijos la importancia de la educación, la importancia de salir para adelante, como cosas que quedaban muy marcadas en los niños, de manera que al momento de llegar a la universidad sí es una lucha y sí es difícil, pero de cierta manera es cumplir con expectativas que ya existen, es cumplir con las aspiraciones que ya venían dando, y esto es una gran fuente de capital cultural y también de apoyo emocional. También cosas tan sencillas como tenemos el caso de un estudiante que, bueno, venía de un pueblo muy pequeño en la costa caribe con dificultades económicas, pero los regalos que le hacía la mamá eran libros, y cuando siempre que hablaba con la mamá, siempre la mamá era como sacrificándose: no, porque tú vas a salir adelante, porque la educación es lo más importante, porque tienes que estudiar. Y bueno, a pesar de que venía de esta situación más complicada en términos socioeconómicos, tiene experiencias sobre todo positivas en la universidad. Académicamente es sobresaliente, hace un doble muy complicado y mantiene un promedio altísimo, vive con 25 créditos al semestre. O sea, son historias difíciles y sin embargo su experiencia ha sido muy positiva, y él mismo lo asocia justamente a su mamá y a, bueno, como todo el incentivo que tuvo con ella desde muy pequeño. Por el contrario, hay casos en los que los papás simplemente, por el contexto del que vienen, les resulta impensable que sus hijos puedan aspirar a este tipo de cosas. Papás que tienen expectativas más bien bajas por su propia experiencia de vida, porque si todas las personas que tú conoces son personas que a lo mucho tienen el título de bachiller, si todas las personas que tú conoces son personas que están luchando por conseguir un salario mínimo y medianamente como lograr que las cosas funcionen, es difícil tener expectativas muy altas para ti o para tus hijos,
porque simplemente no es algo que puedas ver en tu contexto, no es algo que parezca posible. Y entonces, en este caso, tenemos un ejemplo muy duro de una chica que llega becada a los Andes, que consigue la beca de Certi no paga, y que sus papás básicamente no se lo creen y le dicen como no, yo nunca me esperé esto para ti, yo no sé cómo apoyarte, ven, seguro que te quieres ir a los Andes porque no te vas a una universidad más chiquita, porque no te vas a un lugar que quede más cerca, no te vayas hasta Bogotá, porque justamente como sus historias de vida los han llevado a tener expectativas bajas. El momento en el que sus hijos sobrepasan esas expectativas, para ellos es impensable, y esto hace que la experiencia de estos estudiantes sea mucho más dura en su transición y en su adaptación a un nuevo medio. Lo otro que encontramos como un factor muy importante son las experiencias educativas previas. El colegio, sobre todo, incluso si, bueno, había algunos que iban a colegios privados más bien económicos, pero la mayoría estudiaban en colegios públicos. Sin embargo, hay casos de colegios, por ejemplo, al que asistió esta persona, que es el Calasanz, donde a pesar de que es con una matrícula muy módica, este colegio queda en Ciudad Bolívar y es un colegio que está pensado justamente para ser accesible para los que viven ahí. Tiene convenios con otros colegios de la misma comunidad que, bueno, ya quedan en la 170, en Suba, que su cuerpo estudiantil se compone sobre todo de estudiantes estrato 4 y 5, y que buscan activamente que estos diferentes estudiantes se encuentren y que se encuentren en posiciones de iguales, de pares, como nos mencionaba María José al principio. ¿Y esto qué genera? Primero, que no se creen estereotipos, y ella lo dice muy claramente en su entrevista, dice, es que ni siquiera era que nos enseñaran a dudar de los estereotipos o a cuestionarlos, es que ni siquiera había tiempo de que se crearan los estereotipos, porque desde transición tenía, no sé, el día de la pijama, y estaba yo ahí con mi pijama y estaban los niños de la 170 con la pijama y éramos todos niños con pijama en el colegio. No había espacio para crear este estereotipo de no, es que los de estrato tal son así, los de estrato tal son así, y esto ligado al capital académico que le dio su colegio, hizo que el momento de venir a la universidad fuera una experiencia absolutamente positiva. De hecho, nos cuenta que algunos de sus amigos más cercanos, cuando llegó a la universidad, eran justamente amigos que venían de este colegio, de las sedes del colegio, que eran más privilegiadas, y terminó teniendo una experiencia muy similar a la que tienen estudiantes incluso de élite en los Andes, llegar a la universidad y, como lo decía Diana, ya conocer gente, ya saber con quién vas a almorzar el primer día, que a uno le puede parecer como, ah, bueno, pero no pasa nada, pero realmente tiene un impacto muy grande en el sentido de pertenencia y, bueno, en la salud mental y emocional. Y esto es lastimosamente muy raro dentro de nuestras entrevistas. La mayoría de los estudiantes de Certi no paga que entrevistamos venían, como lo dice Diana, de colegios públicos y de colegios públicos complicados en el sentido del ambiente. Hay mucha presencia de abuso de sustancias, peleas de pandillas, embarazo ni siquiera adolescente, casi que embarazo infantil, o sea, ambientes muy pesados, a lo que se suma docentes que no les interesa la clase, que a veces van a la clase a sentarse a ver sus alumnos que van a hacer, a veces ni siquiera van a clase, y esto genera una cantidad de vacíos que al momento de entrar a la universidad para ellos es muy duro. Entonces vemos como en realidad no depende tanto del individuo, como de
las ganas que le ponga o de lo querido que sea o de lo inteligente que sea, si sus experiencias son más positivas o más negativas, sino que hay una historia mucho más estructural que viene un poco dando la pauta para eso desde antes, y que sería muy interesante también lograr generar un impacto en esa historia que está desde antes de llegar a la universidad, evitar que se generen esas desigualdades desde antes o poder mitigarlas de manera que al momento de llegar a la universidad sean cada vez más los que tienen experiencias positivas ligadas a su movilidad social y cívica. Y un poco como para concluir por donde abrimos, lo que se acuerdan, digamos, el resultado esperanzador de la baja homofilia tiene, pues no es gratis, no es natural, ¿sí? No es natural, hay todo un proceso, un gran costo asumido por estos chicos. Es decir, hay un gran costo asumido en el deseo y la experiencia de pertenecer a una institución que sí es de élite, no solo por el costo, sino por las pautas culturales que pone y que asume en sus estudiantes. Entonces, hay otras hipótesis, digamos, esta es una universidad que, como decía Alford, impone la condición de equidad por sobre todo, digamos, hay un ethos de que el conocimiento es lo que da el privilegio y que si tú sabes, pues juegas en igualdad de condiciones, y los pilos lo activan, ellos dicen yo no tengo por qué sentirme discriminado, yo me lo merezco porque soy bueno, ¿sí? Entonces el hecho de que el conocimiento sea tan valorado es una buena carta para producir condiciones de equidad. Ha habido también creciente concientización de la institución como de otras, de tratar, por ejemplo, de no estigmatizar a los estudiantes, no hacer programas solo para ellos, sino hacer programas comunes, generar programas que en realidad usan todos, no solo los estudiantes pilos, etcétera, pero en gran parte el costo del buen resultado es asumido internamente y en silencio por los estudiantes. Eso es. Bien.